a influenciar en esta sensación, ¿ya? No se olviden que, como lo dice acá, es un mecanismo primitivo, ¿no? Es como un mecanismo de defensa, es un mecanismo de sobrevida, básicamente, ¿no? ¿Listo? Y muchas veces se puede acompañar de sensaciones desagradables, ¿no? Eh, no sé, pues náuseas, debilidad, cansancio, ansiedad, ¿no? Que a veces pueden acompañar este tipo de situaciones de hambre, ¿no? Entonces, eh, recuerden que el hambre tiene un concepto, ¿no? Sensación interna, especialmente que indica ansiedad de alimento. Y otra cosa es apetito, ¿ya? Que es el deseo normal, más o menos intenso de satisfacer una necesidad orgánica de alimentarse, ¿ya? Se basa en el aprendizaje o memoria de la desaparición de las sensaciones de hambre y en su sustitución por las sensaciones placenteras, ¿no? Entonces, tengo hambre y otro término es el apetito, ¿ya? Básicamente acá vamos a tenerlo en función relacionado a lo que es el sabor, el olor, los aspectos, ¿no? Entonces, y eso modifica la percepción de este, ¿no? La saciedad, como su nombre lo dice, donde yo alcanzo la satisfacción, ¿no? El estado en que se alcanza cuando se ha satisfecho el hambre y se ha eliminado el deseo de ingerir alimento, ¿no? Eso ya estoy satisfecho, la saciedad. ¿Listo? Entonces, Sherrington, que era un investigador, mencionaba, como les comenté en la pregunta la otra vez, quién era el primero que inicia el gatillo, ¿no? El cerebro, el estómago como tal, o la parte hormonal o endocrina, ¿no? Entonces, básicamente el estómago fue el primer órgano en estar involucrado, pero no era absolutamente indispensable, ¿no? Para esta condición, como lo hemos analizado. Considero que muchas proporciones subcorticales y sistema nervioso eran necesarias para el mecanismo del hambre, ¿no? Como vimos, hay núcleos, especialmente los núcleos hipotalámicos laterales y los ventromediales, ¿no? Entonces, en el año 1912, Cannon, otro investigador, sugirió una relación entre las contracciones gástricas y la sensación del hambre. Y este principio tiene que ver mucho con la manga gástrica o con las operaciones o los balones que se colocan para disminuir la cantidad de alimento o la capacidad de distender el estómago, pero con menos alimento, ¿no? Eh, Matt Hood también es otro investigador que considera que la saciedad no solo depende de mecanismos gástricos, también influye la sensibilidad a los equivalentes calóricos ingeridos. Y eso tiene que ver con la teoría de Mayer que mencionaba, si tú consumes glucosa y tus calorías ya fueron óptimas, pues ya viene la saciedad, ¿no? Entonces, eso sería como la regulación a corto plazo, pero hemos visto que los lípidos y proteínas también podrían generar una regulación, ¿no? Hemos quedado que el centro regulador de todo este sistema básicamente es el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo es el que se va a encargar juntamente con el sistema límbico como una unidad que regula el comportamiento emocional e instintivo con respecto al hambre o a la saciedad, ¿no? Stellar, que también era otro investigador, dijo, muy bien, les he escuchado a todos ustedes, es genial, todo es real, pero él descubrió, básicamente como les explicaba en animales, como en ratas, que había ciertos fenómenos que se daban a pesar que el animal, en este caso, tenía alimento y no lo quería comer, a pesar que no había ingerido alimentos, no, y bajaban de peso y no ingerían alimentos, pero se preguntaban, ¿por qué no tiene hambre, no? Entonces se descubrieron que había otro tipo de teorías que eran básicamente neurológicas estructurales y propuso la hipótesis de los centros duales, en el cual el hipotálamo ventromedial actúa como centro de la saciedad, eh, inhibiendo el centro del hambre localizado en el hipotálamo lateral, ¿no? ¿Listo? Entonces, el hipotálamo lateral o los núcleos hipotalámicos laterales tenían básicamente que ver con el hambre y los hipotálamos ventromediales tenían que ver con la saciedad. ¿Listo? Entonces, ya entramos a algo mucho más complejo, ¿no? Como que el cerebro era quien realmente podría regular todas estas sensaciones, todos estos gatillos, y de esa manera generar respuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro de la saciedad en realidad? El centro de la saciedad.
¿no? El centro de la saciedad básicamente fue postulado por Hettenroth y Ransom. Ellos básicamente mencionan que el centro de la saciedad es el hipotálamo ventromedial, ya, o sea, que ya como parte de, ¿no? Entonces demostraron que posterior al daño de este núcleo ventromedial aparecía la hiperfagia, ¿no? Comenzaban a comer específicamente en ratas, ¿ya? Que fue el experimento. Entonces no se olviden que el núcleo ventromedial tiene que ver, es una de las vías más importantes con respecto a al hambre o a la ingesta de alimentos, ¿ya? ¿Qué tipo de estímulo recibe este núcleo? Básicamente adrenérgicas y noradrenérgicas. ¿Y de dónde viene? Del tallo cerebral, que lo va a estimular y presenta receptores para dopamina, serotonina y leptina. ¿Ya? No se olviden, dopamina, serotonina y leptina. Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan que les mencionaba que la leptina básicamente viene a ser saciedad? La serotonina, que es el placer de sentirse cómodos, tranquilos, y que disminuye el hambre. Por tal motivo, te genera como una sensación mm, de saciedad, ¿no? Es como que potenciamos ese efecto, ¿no? Y la dopamina también tiene ese efecto. Así es que no se olviden, el centro de la saciedad es el núcleo ventromedial. Después, el centro del hambre se quedó que iba a ser el hipotálamo lateral, ¿no? Que bien se les mencionó. Y demostraron que el daño del hipotálamo lateral, que es el centro del hambre, se acompaña con anorexia. Entonces, aquellos pacientes que comienzan a bajar de peso, ¿no? Disminuye la ingesta del alimento. Y aquí había básicamente un receptor que era el NPY, ¿no? Básicamente neuropéptido Y, que es básicamente el que se encontraba o actuaba a nivel del núcleo arcuato, que se deben de acordar, y esto fomentaba el apetito, ¿no? Observen aquí, ¿no? Veamos, ¿no? Ustedes también se han preguntado por qué los pacientes oncológicos bajan de peso. Una de las teorías era la hiperproducción celular, ¿no? O sea, el hecho de que haya muchas células en hipercrecimiento, había un estímulo de consumo energético y por tal motivo, si yo no como lo suficiente, por esa hipercelularidad y consumo energético que tiene el cáncer, pues yo bajo de peso, ¿no? Pero sí ha visto que hay pacientes oncológicos que sí están comiendo, pero y siguen bajando de peso. Pero lo que comen no es suficiente. Entonces, es como que uno se pregunta, ¿pero por qué no quieren comer? Porque justamente hay estos núcleos de la saciedad y el hambre son alterados a veces en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, si recordamos, la saciedad es el núcleo ventromedial y del hambre es el núcleo hipotalámico lateral. Entonces, lo que genera básicamente es alteración de este núcleo hipotalámico lateral y el paciente no quiere comer. Así, no come, baja además de peso, ¿no? Entonces, observemos aquí en este gráfico, si yo tengo una lesión del núcleo ventromedial, que es el núcleo de la saciedad, miren cómo el gato comienza a comer desmesuradamente y aumenta de peso. Pero si yo tengo una lesión a nivel del núcleo hipotalámico lateral, que tiene que ver con el hambre, y si yo lo lesiono, pues le quito esa sensación de hambre y en ese caso el gato no quiere comer, ¿no? Y comienza a haber una pérdida del apetito, no quiere comer y baja de peso. Entonces se ha visto que en algunos pacientes este núcleo hipotalámico lateral, en pacientes oncológicos, las células oncológicas generan como una respuesta que bloquea la sensación de apetito, ¿no? En otros casos, ha habido lesiones a nivel de este núcleo hipotalámico, como tumores, que le generan anorexia, ¿no? A estos pacientes, ¿no? O aquellas personas que han tenido un ACV y para mala suerte del ACV que han tenido, ha lesionado este núcleo hipotalámico lateral. Entonces, este paciente por sí no va a comer, ya se lesionó, no hay apetito. Entonces, comienzan a bajar de peso, ¿no? Entonces, no se olviden que la estimulación de este núcleo hipotalámico lateral ocasiona hambre, pero también puede despertar la sed, ¿listo? Y el aumento de la actividad de un animalito, en este caso, llevándolo incluso a la cólera o a la lucha.
Ese es otro componente que me olvidé mencionarles en la clase anterior. El hambre es una situación en la cual, como es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de sobrevida, cuando no es saciado o no se logra llegar a disminuir el hambre, hay comportamientos actitudinales que van a cambiar. Y eso les ha pasado a ustedes, ¿no? No van a dejar mentir que han ido a un restaurante o han ido a un lugar y dicen, ya, si ahorita le servimos, pasa, ves que todos están comiendo y a ti no te traen, tú sigues con hambre, no te traen tu comida. Y es como que entras en cólera, o no sé, ¿no? Comienzas a querer, te desesperas un poco. Y a veces en esa actitud de cólera, de desesperanza, ¿no? Es como que alteras tu percepción y esa alteración de percepción te quita el hambre, ¿no? Y es por eso que cuando llega la comida, tú ya no tienes esas ganas de quererlo ingerir. O si lo ingieres, no, ya no es lo mismo que en la fase inicial, que sí tenía su nombre. Es como que tú te sientas en la mesa, estás listo porque quieres comer y se demoraron en traerte. Pasa una hora, digamos, y tú ya como que esa misma sensación disminuye, ¿no? Entonces, muchas veces el estímulo del núcleo hipotalámico lateral te lleva a esa sensación de cólera, ¿no? Cuando realmente, o desesperación, ¿no? La estimulación del núcleo ventromedial da origen a la saciedad y tranquilidad, ¿no? Que es clásico, ¿no? ¿No? Como dicen, barriga llena, corazón contento, ¿no? Como que te tranquilizas, ¿no? Y ahí cae siempre, como decía, cuando había, me acuerdo, los psicólogos mencionaban, cuando había discusiones entre pareja, el mejor momento de conversar era cuando la dama le daba de comer al varón, ¿no? Porque el varón en ese momento, una vez que ya comió, está satisfecho, es el mejor momento para poder plantear o discutir o analizar algún punto, ¿no? Porque el varón está tranquilo y está con su saciado, ¿no? Entonces, ese era uno de los consejos que se le daban, ¿no? A las parejas. Y tiene un fundamento, ¿correcto? Ya, es que ya saben. Eso se llama medicina aplicada, por si acaso. ¿Ya? Entonces, nos vamos a analizar que estos son los dos núcleos, ¿no? ¿Se acuerdan de la teoría glucostática que les mencionaba de Mayer, ¿no? Que decía que la glucosa es el principal activador a nivel de la sangre para regular la sensación de hambre o de saciedad, ¿no? Y adivinen esa glucosa a qué núcleo específicamente podía ir. ¿Ya? Entonces, esta glucosa que comenzaba a circular en la sangre regula el hambre, inhibiendo o estimulando el centro de la saciedad. Adivinen qué núcleo, el núcleo ventromedial. ¿Ya? Entonces, esa es la teoría. Dice, la glucosa, si aumenta, básicamente estimula al núcleo ventromedial para que se active la saciedad. O sea, como glucosa directa. ¿Ya? Y cuando la glucosa baja, más bien inhibe a este núcleo y por tal motivo viene la sensación de hambre, ¿no? Esa era la teoría glucostática y que actuaba a ese nivel. Después surgieron otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, en 1953, la importancia del tejido graso, y eso tenía que ver, hasta ese momento no se sabía de la leptina, pero se sospechaba que había una sustancia asociada al tejido graso que también regulaba, ¿no? En el 78 también se evidenció otras sustancias en función en ratones obesos, ¿no? Y que también tenía que ver con la leptina, pero en ese momento no se conocía. ¿Cuándo se conoce la leptina en sí? En el año 1994, ¿no? ¿Y qué sucede? Que había alteración de un gen, OVOV, más, que era una proteína que producía leptina, ¿no? Entonces, cuando no había leptina, la rata comía más y aumentaba de peso, ¿no? Y ahí se descubrió que sí había hormonas que eran anorexigénicas y otras que eran orexigénicas, ¿no? Entonces, y ahí ya cambia el concepto. Ya dicen, no solamente es el cerebro o las emociones o el estómago, no, sino también son hormonas, ¿no? Y ahí vienen los tres componentes que yo les mencionaba en la clase anterior. ¿Listo?
Esos tres componentes muy importantes que vamos a ir analizando. Entonces, no se olviden, tejido graso tiene que ver con leptina. Hay percepciones que básicamente de saciedad que van a ser dirigidos, pero también el estómago va a secretar una sustancia que es la grelina, que también va con respecto al hambre. El hígado, la insulina, también juegan un papel importante, ¿no? En este proceso, ¿ya? Recuerden que cuando se incrementa la insulina, se genera un fenómeno también de saciedad juntamente con la leptina. Entonces, ¿cuáles son las sustancias orexigénicas y las anorexigénicas? Básicamente, orexina del hambre, grelina. Este, el neuropéptido y la famosa AGRP, ¿no? Que es la proteína relacionada a la Ayeuti, ¿no? Que viene a ser que trabaja juntamente con el NPY, ¿no? ¿Y dónde se encuentran estas dos? Básicamente en el núcleo arcuato. Ahora, hay otra hormona que se llama la hormona concentradora de melanina. Más adelante vamos a ver un poquito su mecanismo. Hay otras sustancias orexigénicas, la galanina, el GABA, no se olviden del GABA también, la endocannabinoides, ¿no? Los glucocorticoides también, los andrógenos y la noradrenalina, ¿no? Muchas veces podrían estimular efectos orexigénicos. Y anorexigénicos, básicamente la leptina, la más conocida, la insulina también es un anorexigénico, ¿ya? Este, las hormonas similares a la melatonina, el CART, ¿se acuerdan del CART que les mencionaba? Que tenía que ver con las anfetaminas y la cocaína, ¿no? También están dentro de lo que es anorexigénicas, ¿no? Péptidos afines al glucagón, los famosos LGP, tanto los GLP-1 o los GLP-2, ¿no? Que también existen. La colecistoquinina también es anorexigénica. La serotonina, de hecho que sí, la felicidad, me siento tranquilo, no tengo hambre. La bombecina, el péptido gástrico, el famoso PIG, ¿no? Que ustedes ya han hecho en gastro, que se pone el glucagón, la neuromedina, la somatostatina. No se olviden que la somatostatina es un inhibidor por excelencia. En pocas palabras, bloqueas. ¿Qué bloquea? La sensación de ingerir alimentos, ¿no? La factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1,6, y acá tenemos la hormona liberadora de tirotropinas o la que libera básicamente para la producción de hormonas tiroideas. ¿Listo? Lo que es producción de hormonas tiroideas. Bien, entonces vamos a ver un poco la parte energética, ¿no? ¿Cómo se da la homeostasis energética y promueve la estabilidad de la cantidad de energía almacenada en el cuerpo en forma de grasa? ¿Ya? Eso es bien curioso porque cuando tú ingieres más alimento de lo que debes, el cuerpo solo va a usar lo que necesita y lo que no lo va a almacenar para no generar daños, ¿no? Como la diabetes, que al final sería generar un estado hiperosmolar. Entonces, para evitar tener glucosas altas, el cuerpo va a convertir esa glucosa en grasa y lo va a almacenar a nivel de tejido graso, ¿no? Que es pared abdominal, tejido visceral, ¿no? Y aumenta. Y de esa manera se mantiene el equilibrio energético sin generar trastornos como hiperosmolaridades, ¿listo? Pero tiene sus consecuencias, como vamos a ver. Entonces, no se olviden que la insulina, al ingresar al sistema nervioso central, actúa reduciendo la ingesta de alimento. O sea, es anorexigénico, ¿ya? Fue la primera señal hormonal implicada en el control del peso corporal por el sistema nervioso central. ¿Listo? Por el sistema nervioso central. La leptina, como saben, es la segunda señal hormonal. Ambas hormonas circulan al nivel proporcionales en contenido graso corporal, ingresan al sistema nervioso central y proporcionan un nivel, en proporción a su nivel plasmático. Han hecho un trabajo, doctores, en el cual han asociado la insulina con la leptina y se ha visto que los dos se potencian, ¿no? Entonces, hay un mejor control de la saciedad si tengo buenos niveles de insulina y buenos niveles de leptina. ¿Listo? Ahora, no nos olvidemos que la insulina trabaja con la glucosa, que vendría a ser un control a corto plazo.
Y la leptina trabaja con el tejido graso, que viene a ser un control a largo plazo, ¿ya? Del balance energético. Bien, entonces la leptina en sangre atraviesa la barrera hematoencefálica, no se olviden, y desencadena mecanismos relacionados con inhibición de la ingesta, saciedad, activación del gasto energético, consumimos la energía ya que ya tenemos, vamos a regular procesos metabólicos, neuroendocrinos y sobre todo vamos a participar en acciones como angiogénesis, inmunidad, inflamación, reproducción y absorción intestinal, ¿no? No se olviden que la insulina es necesaria para la glucorregulación y la leptina para la liporregulación, ya eso tengamos presente. Eh, la leptina tiene un rol más importante que la insulina en el control de la parte energética. ¿Por qué? Porque recuerden, doctores, que la glucosa es un elemento que yo puedo consumir muy rápidamente, porque mi cerebro, mis músculos, todo lo consume glucosa, pero el tejido graso no. El tejido graso es para de consumo más lento. Si bien esto me da mucho más ATP, ustedes ya lo saben, que me da mucho más energía, pero es de consumo mucho más lento, ¿ya? Por tal motivo, la leptina va a regular justamente este elemento. Ahora, si yo administro leptina e insulina intracerebral, eh, como dice, reduce la ingesta de alimento, mientras que su deficiencia provoca lo opuesto, ¿no? No se olviden que los dos se potencian. Bueno, acá está lo mismo que les acabo de mencionar. En obesos se presentan elevados los niveles de leptina, siendo su producción por unidad de masa grasa similar en individuos obesos y no obesos. Entonces, ¿qué sucede, doctor? Pues si hay leptina, el paciente no debería comer, ¿no? Claro, o sea, si tengo niveles de leptina muy altos, entonces debería haber saciedad, pero ellos no tienen saciedad, ¿no? La disminución del tejido adiposo condiciona una reducción de la información al cerebro de leptina y aumenta la expresión del gen NPY y la secreción de neuropéptido Y, que estimula el comer y disminuye el gasto energético. Entonces, no se olvide, ahora, que nosotros, básicamente, si tenemos niveles bajos de leptina, potenciamos más la parte del hambre. Entonces, por lógica, ¿no? Si ves un paciente que está bajando de peso, que tiene menos tejido graso, tiene menos leptina, por tal motivo debería estimularse el ingerir alimento, ¿correcto? Y viceversa, ¿no? Si yo tengo un paciente obeso, tengo mucha leptina, más bien debería inhibir la producción de leptina y de esa manera, o mejor dicho, este niveles altos de leptina deberían generar saciedad. Pero sucede que en los obesos se generan resistencias y eso no permite la adecuada regulación. Y recuerden que el componente más importante es el parte del sistema nervioso central. Ahora, ¿quién es quien va a recibir estas señales? Principalmente el núcleo arcuato. ¿Ya? No se olviden, el núcleo arcuato traduce esta información latina a un estímulo nervioso. Entonces, acá viene. El núcleo arcuato, ¿se acuerdan que les decía que tiene dos tipos de neuronas? Una neurona netamente es el NPY-AGRP y la otra neurona es el POMP-CART. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ver con la saciedad, que vendría a ser el POMP-CART, y el NPY con AGRP tiene que ver con la parte del hambre o el comer. ¿Sí? Entonces, la leptina activa esta enzima 3-hidroxiquinasa del fosfatidilinositol en las células hipotalámicas. Su inhibición bloquea el efecto anoxigénico de la leptina y el aumento de la actividad del supresor de señal C. Bueno, eso básicamente un poquito con respecto a su regulación. Vamos a verlo acá en el gráfico. A ver, observemos. Entonces, yo tengo acá mi núcleo arcuato, ¿sí? Mi núcleo arcuato muy bien definido. Entonces, yo debo buscar un equilibrio entre la ingesta de alimento y el gasto de energía, porque se supone que lo que yo como debe ser equivalente a lo que voy a consumir, ¿no? Y ahí hablamos del balance energético. Si yo como más de lo que consumo, me voy a engordar. Y si consumo menos o ingiero menos alimento de lo que consumo en energía, que es excesivamente alto, voy a bajar de peso, ¿no? Entonces debo buscar un equilibrio y básicamente la neurona a nivel nuclear 4 tengo yo dos, ¿no? Uno que es la neurona NPY-AGRP, ¿listo? Y el otro básicamente vendría a ser el famoso POMC, CART, ¿ya?
que vendría a ser este acá verdecito. Entonces, este tiene que ver con el hambre y este tiene verde tiene que ver con la saciedad. Entonces, ¿qué sucede? Viene la leptina, viene la insulina y tienen un efecto positivo con este CART. Y hemos dicho que el CART, que es anfetaminas, cocaína, o el POM, básicamente lo que van a hacer es generar saciedad como efecto positivo. Pero la leptina y la insulina van a ir y van a inhibir al NPY. Y recuerden que eso como tiene que ver con el hambre, si yo lo inhibo, ya no tengo lo opuesto. ¿Quién predomina? Sensación de saciedad, ¿sí? Pero también se ha visto de que la grelina tiene un efecto estimulante el NPY y el AGRP. ¿Qué significa eso? Que va a generar sensación de hambre. Pero el intestino también tiene otra hormona, que es el famoso PYY, que es un inhibidor básicamente de esta neurona. O sea, si yo inhibo al que me da hambre, pues me va a ayudar a la saciedad. Entonces, estos son básicamente las dos neuronas que se encuentran a nivel del núcleo arcuato. Ya mencionamos al famoso NPY, la neuropéptido Y, que su objetivo es aumentar la ingesta de alimentos, ¿no? Y sobre todo va a actuar en estimulando, ahorita vamos a hacer un gráfico al núcleo del paraventricular. Es como que lo va a potenciar, ¿no? ¿Listo? Entonces no se olviden, tenemos dos neuronas, NPY-AGRP y el POMP-CART, donde se encuentra en el núcleo arcuato. No se olviden que la leptina inhibe, como vimos en el gráfico, la leptina inhibe a este núcleo, perdón, a esta neurona, ¿ya? Con tal motivo, con disminución en la expresión y secreción del NPY y estimula las neuronas POMCART, con liberación de la hormona similar a la melatonina tipo alfa, con efecto anorexigénico. ¿Listo? A ver, ahí tenemos, ¿no? Entonces observen cómo es que la leptina puede potenciar al POMCART y inhibir al NPY, ¿no? Y de esa manera viene la saciedad. Ahora, neuronas de segundo orden localizadas en el área hipotalámico lateral, núcleo paraventricular y áreas perifornical, ¿no? Que tiene que ver con la parte anabólica. ¿Se acuerdan que les mencionaba que los núcleos o las neuronas del núcleo paraventricular básicamente son estimuladas por señales, efectores catabólicos localizados en el núcleo arcuato? ¿Como quién? Melanocortina, CART, pero inhibidas por señales NPY, ¿no? Entonces, el núcleo paraventricular vendría a ser que trabaja de la mano con el núcleo arcuato, pero usa como parte del arcuato estos dos tipos de neuronas, ¿no? Los NPY y los CART. ¿Listo? Acá los tenemos. Entonces no se olviden, la melanocortina viene a ser como que la que va a usar específicamente, ¿no? Parte de esta neurona. Lo mismo que se ha mencionado. Este es el receptor de la leptina. No lo voy a resaltar mucho porque no es parte de, ¿no? Eso ya lo haremos cuando hagamos endocrino. Eh, Cuando yo fallo, por ejemplo, la falla en uno o más de los componentes del circuito homeostático energéticos se manifestará como resistencia a la leptina, ¿no? Y si yo tengo resistencia a la leptina, el paciente va a volverse obeso, ¿ya? No se olviden eso, se va a volver obeso. Bueno, acá vemos el mecanismo bioquímico de la leptina. No lo voy a resaltar mucho porque no es parte de, ¿no? Y acá están todos los mecanismos de acción, que ustedes ya se supone que han hecho bioquímica, ya lo conocen y ya lo han visto, ¿ya? Bien, más bien, la información de saciedad generada durante el curso de la alimentación del tracto gastrointestinal, vísceras abdominales y de la cavidad oral es conducida por el vago. Y adivinen qué núcleo es el que vamos a agregar acá al famoso núcleo del tracto solitario. Repito,
La información de saciedad generada durante el curso de la alimentación del tracto gastrointestinal, o sea, las vísceras abdominales que es el distendido, la sensación de la cavidad oral, todo esto es conducido por el núcleo de tracto solitario. Ya no se olviden ese núcleo muy importante que integra la información y se conecta con el tallo cerebral para terminar la ingesta de los alimentos. ¿Ya? Acá estamos hablando de un nuevo núcleo que se llama el núcleo del tracto solitario. Si yo fracaso la homeostasis energética y tengo exceso de grasa corporal, ¿qué es lo que va a pasar en mi organismo? Porque estoy ingiriendo, sigo aumentando de peso, sigo aumentando mi tejido graso a nivel de la pared abdominal. Entonces voy a más expresión de leptina porque quiero que ya no coman, ¿no? La interleucina 1 y interleucina 6 comienzan a dispararse y el factor de necrosis tubular alfa también se eleva, ¿no? ¿Listo? Entonces el objetivo es tratar de llegar a un punto de saciedad para no seguir incrementando, ¿ya? Y es por eso que en los pacientes obesos van a tener niveles altos de leptina, van a tener niveles altos de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Doctor, ¿y eso qué significa? Significa que su sistema inmunológico ya se alteró, porque ustedes, que bueno, aunque lo vamos a hacer en la última unidad o en la penúltima, me parece, lo que son respuestas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa es muy potente, ¿no? La interleucina 6 es uno de los más potentes activadores de cascadas inflamatorias. Entonces ya entienden por qué en el COVID estos pacientes fallecían, porque hacían cascadas de interleuquinas muy fuertes, ¿no? De citoquinas, porque justamente tenían interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa elevados, ¿no? ¿Listo? Eso tengamos presente, ¿no? Recuerden, cuando se altera y hay un exceso de grasa, el objetivo es generar una anorexia para que no coma. Entonces, ¿quiénes van a estimular esto? ¿Quiénes son anorexigénicos? Leptina, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Pero a la par, al subir esos niveles, modifican el equilibrio inmunológico de respuesta ante una defensa, ante una agresión inflamatoria o infecciosa, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Les mencionaba cómo podríamos tratar a un paciente obeso. Vamos a ir deduciendo un poquito, pero analicemos. Miren, hemos quedado que si yo tengo tejido graso, ¿sí? Tejido graso, se plantea lo siguiente, ¿no? Para que se genere una respuesta, básicamente, después que yo he ingerido alimento, ¿listo? Yo ya ingerí alimento, entonces yo necesito que se dé una respuesta de un otro modo de saciedad. Entonces, si yo ingerí alimento, viene la insulina para poder consumir la glucosa, los glucocorticoides, los estrógenos y citoquinas, todos estos trabajan en conjunto, ya como efecto positivo para que el tejido graso se pueda acumular, ¿no? Pero al acumularse específicamente, ah, me va a generar que se estimule la producción de leptina. Esta leptina es transportada eh, y pasa a la barrera hematoencefálica y va a llegar al núcleo arcuato. Entonces, si mis niveles de leptina son altos, tiene un efecto básicamente inhibidor a nivel del núcleo arcuato. O sea, lo que es el neuropéptido Y. Y el neuropéptido Y tenía un efecto, ¿se acuerdan? Un efecto básicamente de hambre. Entonces, que si tengo niveles altos de leptina, inhibo neuropéptido y lo que voy a generar es anorexia. Pero si mis niveles de leptina son bajos, significa que como no hay leptina, no voy a poder inhibir, a lo contrario, se va a activar mi neuropéptido Y viene la parte orexia o el hecho de querer comer, ¿no? Ahora, si yo tengo ayuno, básicamente lo que va a haber un efecto negativo en el tejido graso. ¿Por qué? Porque el tejido graso va a ser consumido, ¿sí? O sea, en pocas palabras va a disminuir mi tejido graso. Entonces, eso significa que va a disminuir mis niveles de leptina. Y si disminuye mi nivel de leptina, genera mayor hambre.
El encéfalo también juega un papel importante, ¿no? Con respecto a la hambre y saciedad, la termogénesis también, vamos a ir viendo, ¿ya? Y como la leptina de tejido adiposo juega un papel muy importante. Acá está el neuropéptido Y, repito, es el neuropéptido Y. Y como neuropéptido Y, no se olviden que se encuentra a nivel de qué núcleo, no, como neuropéptido Y, que es una neurona secretada por el núcleo arcuato, no se olviden ya, arcuato. Entonces, si yo tengo reservas de grasa, pues voy a tener leptina, ¿no? Lo que supuestamente a mayor tejido graso, mayor leptina. La leptina va a ir a nivel hipotalámico, específicamente a nivel de lo que es núcleo arcuato, y estimula lo que es las neuronas neuropéptido Y el AGRP. ¿Listo? Mejor dicho, las inhibe y estimularía básicamente la leptina a lo que es el CART y lo que es el POMC, ¿no? Que vendría a ser para generar saciedad. La grelina creo que ya es muy conocido por ustedes, no lo voy a resaltar mucho. Este es el famoso AGRP, que es el péptido relacionado con el agouti, ¿ya? Este se expresa juntamente con NPY, ¿no? Que únicamente en el qué núcleo, núcleo arcuato del hipotálamo. Entonces los dos se expresan a ese nivel, NPY y AGRP. Se distribuye hacia el núcleo paraventricular, es un potente estimulante del hambre y su receptor básicamente es los receptores de melanocortina tipo 3 y tipo 4, ¿no? Que, bueno, se supone que deberían saber, pero como no es hecho endocrino, así es que no lo voy a resaltar mucho, pero hay que ir leyéndolo un poco, ¿no? El otro es la hormona concentradora de melanina. También es orexigénica y este va a estar sintetizada en el hipotálamo lateral, ¿ya? El hipotálamo lateral. Ya se expresa mucho en situaciones de ayuno y lean muy bien esta parte, dice, tiene acción inhibitoria sobre el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Doctor, ¿me está diciendo que también se afecta a la tiroides? Sí, ¿ya? También se afecta a la tiroides. ¿Listo? O sea, la acción de la tiroides. Y acá tenemos, por ejemplo, la grelina y la leptina juntos, ¿no? La grelina es un efecto positivo en el núcleo arcuato que se encuentra en el hipotálamo, y acá yo tengo a la leptina. Sucede que el núcleo arcuato, la grelina, va a estimular al NPY y al GRP. Por tal motivo, como neurona estimulada, ellos dos juntos van a básicamente a activar al neuropéptido y el núcleo paraventricular, y el núcleo paraventricular va a generar respuesta de aumento del apetito. Pero el núcleo paraventricular también va como acción prolongada, va a bloquear a los mineralocorticoides a los receptores mineralocorticoides tipo 4 y tipo 3 y va a inhibir a la hormona similar a la melatonina, alfa. ¿Y eso qué significa? Que estoy bloqueando al núcleo PONC y el CART, que tendrían que ver con básicamente con la saciedad. Y al inhibirlos, lo que voy a hacer es potenciar el apetito. ¿Sí? Ahora, el neuropéptido Y va a ir al núcleo hipotalámico lateral, ¿ya? Y recuerden que el núcleo hipotalámico lateral tiene que ver con la sensación de comer. Así es que va a usar a dos, las famosas orexinas, y a la hormona famosa que es muy hormona concentrada de melanina, ¿no? La hormona concentrada de melanina. Todos ellos estimulan el apetito. ¿Listo? Todos ellos estimulan el apetito. La galanina también tiene un efecto muy similar, ¿ya? También es orexigénico y esta es la hormona eh, estimulante melanocito alfa, ¿no? Que les mencionaba, o similar al melanocito, y también es marcado efecto más bien anorexigénico. ¿Quién se encarga de producir este fragmento o esta hormona? ¿Se acuerdan del PO propio?
melanocortina, ¿no? Que se va a dividir en ACTH, en alfa, melanocito estimulante, ¿no? O el famoso HSM o MSH alfa, que es un fragmento del POMP, ¿no? Entonces, el PONC básicamente va a potenciar la liberación y este de acá es una hormona que tiene que ver con la saciedad, ya que nace del PONC y del CART, ¿no? Que es la otra neurona que está en los núcleos ARQUATS. Y no se olviden que es el efecto opuesto antagonista del otro núcleo que es de la saciedad, ¿no? Y por último, la parte de la leptina como anoxigénico, no se olviden, básicamente estimula el núcleo arcuato, estimula el POMP y el POMP juntamente también con el CART, que son las dos, el POMP va a producir básicamente su alfa MSH, estimulan básicamente al núcleo paraventricular, igual que el CART, y el núcleo paraventricular lo que va a hacer es inhibición del apetito, como respuesta final. Pero trabaja juntamente con el núcleo arcuato. Ya no se olviden eso, ¿no? La insulina también tiene que ver con la saciedad. ¿Qué otros elementos también? No se cuál el núcleo solitario, el tracto de núcleo solitario que recibe la información de toda la vía digestiva. Por eso ahí viene la parte del vago, de la colecistoquinina, los famosos GLP. ¿Listo? Todos ellos van como respuesta al núcleo del tracto solitario y el núcleo del tracto solitario le va a llevar una información al núcleo paraventricular como el más importante regulador final de generar inhibición del apetito. ¿Ya? Doctor, y la serotonina, también la serotonina está dentro de lo que es la saciedad, ¿no? Saciedad. Este es el CART. Como les mencionaba, tiene que ver con lo que es un receptor que se lo detectó en los pacientes que tenían anfetaminas y que consumían anfetaminas y cocaína, ¿no? Que se expresa en el núcleo arcuato, ¿ya? Ahora, acá sí les quería mencionar esto, ¿no? Hay dos hormonas que la hipófisis va a secretar. Uno es la hormona liberadora de corticotropinas y la otra la de tirotropinas, ¿no? Uno que tiene que ver con ACTH y el otro que tiene que ver con hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, no? Sucede de que estas dos hormonas, especialmente la que tiene que ver con la tiroides, que es la hormona liberadora de tirotropina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar un estímulo al núcleo paraventricular y va a inducir la disminución de ingesta de alimentos y de líquidos. En pocas palabras, va a ser anorexigénico y va a inhibir el ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, un hipertiroidismo, es una persona que uno dice, wow, está bajando de peso. ¿Y por qué baja de peso? Porque justamente, aparte de que tiene un mayor consumo metabólico, no tiene buena, ¿tú tienes hambre? No, o come muy poco, ¿no? Entonces, por eso que los hipertiroideos suelen bajar también de peso, ¿ya? Y bueno, acá tenemos los dos tipos, ¿no? Tengo yo al POMP, cuyo péptido, o en este caso neuropéptido que usa es el alfa MSH y tiene que ver con la saciedad. Y tengo el AGRP que tiene que ver con el hambre, ¿ya? Que tiene como su receptor en la melanocortina tipo 4, ¿no? Entonces, eso se da a nivel del núcleo arcuato. Tengo el núcleo paraventricular, ¿listo? Tengo la leptina, que básicamente va a actuar en el núcleo arcuato, estimulando o básicamente lo que es la función de la saciedad, y eso es PON, ¿listo? Y inhibiendo al AGRP o al NPY, ¿no? Que vendría a ser el hambre. Entonces, ahora, eso también, los dos van a mandar una respuesta a las neuronas de la hormona de tirotropina, y de esa manera la hipófisis va, va a estimularse o no,
en función a si yo básicamente produzco hormonas tiroideas, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo que quiero que entiendan es de que básicamente hay estímulos de saciedad que pueden modificar el comportamiento de los pacientes tiroideos. El otro es el GLP-1, GLP-2, ¿ya? Que tiene cadena intestinal. La oxitomodulina no lo voy a mencionar mucho porque es básicamente una hormona secretada a nivel fondo gástrico. La colecistoquinina ustedes ya lo conocen, la bombecina, el PIC, ¿no? El famoso peptino inhibidor gástrico, glucagón, neuromedina B y la somatostatina, también son sustancias, no se olviden, anorexigénicas, ¿no? No se olviden de la serotonina, ya. La serotonina básicamente tiene que ver con la felicidad y con la saciedad. Cuando ésta se altera, más bien el paciente tiene hiperfagia, ¿no? Llega a la obesidad y muchos se vuelven diabéticos, ¿no? Otras son las catecolaminas y la histamina, ¿no? Ustedes van a dar cuenta que la histamina tiene un efecto muy curioso a nivel central y puede ser inhibidor de la capacidad de ingesta de alimentos. Tú tomas un antihistamínico, clorfenamina, y puede bajar tus niveles de apetito, ¿ya? Las catecolaminas tenemos los de alfa 2 y activación de los alfa 1 o beta 2, ¿no? Que también podrían tener un efecto, ¿ya? Bien, en resumen, doctores, a ver, para no marearnos, yo tengo el núcleo arcuato. El núcleo arcuato básicamente tiene dos tipos de neuronas, unos que son los CARTs, PONC, ¿no? CARTs, saciedad, y el MPY y AGRB, ¿no? El famoso proteína de la agouti. Entonces, los dos, básicamente, uno recibe saciedad y el otro recibe hambre. Entonces, hemos quedado que yo tengo un núcleo que es el núcleo hipotalámico lateral, y los núcleos hipotalámico laterales básicamente tienen que ver con la sensación de querer comer. Y también tengo los núcleos ventromediales, ¿no? Que tiene que ver, como resumen, con la sensación de saciedad. Ahora, yo también tengo los núcleos dorsomediales. Eso no los mencioné, ¿no? Los núcleos dorsomediales también existen y sí se ha visto que también tienen neuronas CART que podrían, pero también se ha visto que justamente la colecistoquinina es una de las hormonas que va a actuar en nuestros núcleos dorsomediales, que también tendría que ver específicamente con la sensación de saciedad. ¿Por qué? Porque los núcleos ventromediales o los núcleos mediales, hipotalámicos mediales, tienen que ver con la saciedad, ¿ya? Bueno, agregándole un poquito a eso, ¿no? Entonces, observemos que cuando yo tengo un estímulo del núcleo hipotalámico lateral que tiene que ver con el hambre, ya va a trabajar directamente o conjuntamente con el NPY y AGRP. Listo. Este de acá va a tener también efectos inhibitorios del núcleo ventromedial, y es correcto, ¿no? O sea, si yo quiero comer, tengo que inhibir al que me genera saciedad, ¿no? Pero también va a trabajar directamente con el núcleo paraventricular, ¿ya? ¿Y por qué con el núcleo paraventricular? Porque al final quien va a dar la respuesta última es el núcleo paraventricular. Es como que el jefe, ¿no? Ya está bien, ya ustedes me han mostrado toda la información, yo tomo esta decisión, que como o no como. Más o menos esa es la disyuntiva. Preguntas, doctores, hasta aquí. Ese es un resumen de los circuitos que se pueden ver, ¿no? Preguntas. ¿Podrías repetir? No te escucho bien. Se escucha bajito. Soy el único que escucha bajito. Ahora sí me escucha. Sí, Ah, sí. había mencionado que el fármaco de clorfenamina, me parece que era, no sé, inhibía o aumentaba el apetito.
No, Explícame. los antihistamínicos básicamente disminuyen el apetito, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, la histamina como tal sí te aumenta, pero los antihistamínicos, o sea, los que inhiben a la histamina, te bajan el apetito, ¿no? Por eso es que ustedes si se toman, no sé, pues cetiricina, clorfenamina, puede disminuir su sensación de apetito, ¿no? Ok, gracias, doctor. Listo. Listo. Esa parte voy a avanzar un poco, solo serán 15 minutos. Quería mencionarles con respecto. Ay, ¿dónde está? Acá está. Mire, doctores, bueno, espero que ya más o menos ya se esté estructurando un poco la parte de lo que es el hambre, la saciedad, ¿no? Los circuitos. Eh, Hay un tema que se llama la parte del ritmo circadiano, y quiero ser muy sincero, ¿no? La parte de la cronobiología humana es una de las cosas que lamentablemente el ser humano ha alterado. Y les soy con toda sinceridad, me causa mucha pena el hecho de ver pacientes de 20 años, 18 años que ya tienen osteopenia, ¿no? Y por ejemplo, tengo una paciente de 24 años que tiene osteoporosis. Y es triste porque era raro ver ese tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que tienen alteraciones de su ritmo de sueño, am, que, que les genera mucha ansiedad, ¿no? No duermen, no pueden dormir. Entonces uno como que se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿En qué momento se desreguló todo, no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los ritmos biológicos. Miren, ustedes, sí fue una pregunta, les hago esa pregunta, ¿no? Los ritmos biológicos dependen de nuestra genética, o sea, sí o sí, o depende del ambiente. O sea, somos influenciados por lo que pasa afuera, ¿no? O sea, o es algo ya interiorizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta que tiene que responderse. O sea, ¿estos ritmos biológicos es algo externo o es algo genético? O sea, yo ya nací con ese ritmo biológico y así el clima afuera esté llovido, nublado, viva en la Antártida o viva en el Polo Norte, donde sea, así no haya sol, mi cuerpo ya tiene una cronología, un reloj interior, ¿no? Que sigue Recording in funcionando. progress. ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta que tiene que responderse. O sea, ¿los ritmos circadianos dependen de mi externo o es más interno? Entonces, esa pregunta siempre se hizo, ¿no? Y se han hecho experimentos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la luz, ¿no? Es decir, si yo hay luz, entonces mi reloj se modifica porque cuando la luz se va, mi reloj se apaga y dice hora de dormir, ¿no? Cuando mi reloj, entonces había una teoría de la luz, ¿no? Por ejemplo, para ver la parte del ritmo circadiano de 24 horas, ¿no? Pero también hay ritmos circadianos biológicos que no dependen del ambiente. Las mujeres, por ejemplo, las damas, ¿no? Ah, así sea, haga frío, calor, lo que ustedes quieran, siempre hay una menstruación cada 28 días y son regulares, ¿no? O sea, no se va a modificar eso. No sé si me dejo entender. O sea, hay ritmos que son biológicos, tuyos propiamente de tu organismo, pero también hay ritmos que son modificados por el ambiente. Y eso tiene que ver con las estaciones del año, con el clima, el frío, el calor, ¿no? Entonces vamos a ver que estos ritmos biológicos son modificables, sí, algunos, pero que la mayoría de ellos son biológicos genéticos, ¿ya? Entonces existen los famosos ritmos ultradianos, circadianos, infradianos. Te dirán, ¿y ahora qué es eso? Básicamente los ultradianos
son aquellos que de alta frecuencia, ¿no? Ocurren en ciclos cortos, menos de 24 horas, ¿no? Puede ser 6 horas, 12 horas, 8 horas, 90 minutos, ¿no? Son círculos cortos, pequeños, ¿no? Por ejemplo, el ritmo cardíaco. Ustedes saben que nuestro corazón late a 70, 80, hasta 90 fisiológicamente latidos por minuto. Y lo va a latir así, ¿no? Si tú modifiques ciertas características, tu corazón sí va a seguir latiendo, porque tiene un ritmo, ¿sí? La respiración, ustedes respiran, puede ser si quieren 10 hasta 20 respiraciones por minuto, pero es su ciclo. Hay hormonas que se van a secretar cíclicamente, ¿no? Como la hormona de crecimiento, la hormona de cortisol, ¿no? O sea, son ciclos periódicos que se van a ir dando, y también de ciertos neurotransmisores. ¿A quién llamamos los famosos los ritmos circadianos, propiamente dicho, aquellos que cumplen 24 horas? O sea, que cumplen un ciclo de 24 horas, o sea, específicamente un día, ¿ya? Le ponen un rango entre 20 y 28 horas, ¿no? Pero pónganle 24, ¿ya? ¿Ya? Y adivinen, los ritmos circadianos, ¿ya? De 24 horas, que coinciden exactamente con 24 horas, son los que tienen que ver con la luz y oscuridad. ¿Por qué? Porque justamente 24 horas tiene día y noche, po. Ya, ahora más o menos ya lo captan ahí, ¿no? Entonces, ahí sí va a influenciar y va a modificar justamente la luz y la oscuridad. Y también tenemos los famosos ritmos infradianos, que se dan más de 24 hasta 48 horas, ¿no? Y vamos a ver, y estos infradianos pueden ser hasta mucho más, ¿no? Mensuales, ¿no? Como lo que pasa con el ciclo menstrual, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito esto, ¿no? Esta oscilación cíclica de un parámetro biológico depende de un reloj endógeno y también de una sincronización ambiental, ¿no? O sea, yo ya nací con ese ritmo, por si acaso, todos tenemos ese ritmo. Y es como la maquinaria nueva, ese ritmo se respeta. Adivinen quién lo va a modificar, nosotros mismos con nuestras conductas y estilos de vida que vamos a ir adoptando. Entonces nosotros somos quienes malogramos este ritmo biológico que tenemos. Uno de los elementos más importantes para esta regulación circadiana de 24 horas es la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la glándula pineal es una de las glándulas que va a trabajar básicamente con esta respuesta de luz y oscuridad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver mucho con la melatonina, ¿ya? La melatonina, que es una de las hormonas que regula el sueño y la vigilia. No se olviden que la glándula pineal está ubicada, o también llamada epífisis, es un órgano aplanado, mide 8 milímetros, bien pequeñito, de 4 de espesor, 150 gramos, y se sitúa entre los colículos superiores de la parte anterior de la base del cerebro, una masa neuroglía muy pequeña en realidad, ¿no? Que está conformada por pinealocitos, repito, vigilia y sueño, y secreta una hormona que se llama melatonina. A más melatonina tú tengas, más sueño vas a tener. A menos melatonina tú tengas, menos sueño vas a tener. Y estás modificando el ritmo circadiano biológico. Un ejemplo, ¿no? Dice que cuando la retina capta las señales de luz, va a mandar un estímulo justamente a la glándula pineal. Si hay luz, básicamente la glándula pineal no va a producir melatonina. Por tal motivo, como no hay melatonina, no hay sueño. Y como no hay sueño, no duermes. Pero cuando yo me expongo a la oscuridad, mi glándula pineal va a producir mucho más melatonina y por tal motivo me va a dar más sueño y duermo bien. Entonces, ¿qué pasa con la generación actual? Que cuando llega la hora de dormir y ya se supone hay oscuridad y debemos apagar la luz, este, agarramos el celular y nuestra pobre retina sigue recibiendo información de luz, ¿no? Entonces tú puedes estar horas y horas con la luz, ¿no? Tú sabes, hay personas que se amanecen hasta con videojuegos, ¿no? Mirando con la luz, toda la luz que le entra al ojo y modificó su ciclo circadiano, ¿ya? Entonces, no se olviden,
sobre la glándula pineal, ¿no? Mm. Entonces, cumple con dos funciones demasiado importantes, aparte de causar el sueño, que es frenar el desarrollo de los genitales y regulación de la pigmentación de la piel, ¿no? ¿Ya? Regulación de la piel. Bueno, junto con la glándula del hipotálamo controlan el deseo sexual, el hambre, la sed, el reloj biológico, ¿ya? Que determina un proceso normal de envejecimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué es el ritmo circadiano? Básicamente es aquel ritmo que cumple un ciclo de 24 horas que tiene que ver con el ciclo diario, ¿no? 24 horas. Y eso tiene que ver con los ritmos relacionados a la luz y la oscuridad, ¿ya? Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de los seres vivos, animales, plantas y microorganismos también, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros tenemos que recordar que este ritmo circadiano tiene que cumplirse y respetarse. No puedo yo invertir y decir, no, de noche voy a estar despierto y de día voy a dormir. Que por cierto es algo que hacen muchas personas, ¿no? Les gusta dormir una tarde o prefieren dormir toda la mañana. O sea, están despiertos hasta las 2 de la mañana y prefieren dormir hasta las 8, 9, 10 de la mañana, ¿no? Con el erróneo concepto, doctor, pero he dormido mis 7 horas, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Durante el descanso nocturno, el organismo humano entra en letargo. La temperatura corporal baja, disminuye la presión sanguínea y se reduce la secreción de hormonas. ¿Ya? Eso pasa en la noche. Y la capacidad de alerta y movimiento también se encuentra reducida, por lo que es mucho más difícil de concentrarse. Así es que si a ti te gusta estudiar de noche, pues estás haciéndolo mal, pues. Estás yendo contra lo que biológicamente está diseñado tu cuerpo. Entonces, estás luchando contra la marea, ¿no? Dicen, no, yo voy a estudiar de noche. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Cuando ustedes hacen sus grupos de estudio, vamos a estudiar en la noche un grupo, vamos a repasar. Les aseguro, miren, hasta ahorita me gustaría que me demuestren que realmente les sirve estudiar todos juntos de noche. Primero que están ahí, les da sueño, están cabeceando, no entienden ni lo que leen. Y para variar, como están entre amigos, comienzan a conversar, comienzan a compartir información, por no decir chisme. ¿Ya? Y comienzan ustedes ahí, ¿no? Y no se concentran, están agotados. Es que la noche justamente el cerebro va a disminuir su capacidad de forma biológica, cronológica. No le puedes exigir que tenga esa misma capacidad, por si acaso, ¿ya? Los relojes biológicos son el dispositivo de tiempo innato de un organismo. Se componen de moléculas específicas que interactúan con las células del cuerpo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa si yo lo voy a alterar. Si yo voy a alterar este ritmo biológico, por ejemplo, los médicos, ya ahí sí, ya los que vamos a ser guardias nos hemos quemado, ¿no? Porque nuestro trabajo obliga a atender pacientes de noche. ¿Te imaginas que ningún hospital está abierto de noche? No, por eso es que medicina es una de las carreras sacrificadas, aparte de enfermería, ¿no? Que son dos elementos muy importantes dentro del manejo de pacientes, ¿no? Y ¿saben qué es lo curioso? Y esto quiero que lo tengan bien, bien analizado. Los médicos y enfermeras, aparte de que tenemos que hacer guardias de noche, tenemos que estar con una mente muy clara, muy, muy alerta para poder resolver alguna situación. ¿Te imaginas tú que estás en la noche y tu mente está más atontada, no estás hipoactivo, cansado, y tengas que operar o tengas que hacer un procedimiento? Tus probabilidades de errores aumentan, ¿listo? Entonces, tengan cuidado en ese aspecto, ¿no? O sea, las personas que se ven obligadas a trabajar en turnos de noche durante entre las 5 y 7 horas, menos por semana, pero aunque pudiesen descansar en un lugar oscuro y aislado de ruidos, la calidad de sueño diurno es inferior al nocturno, ¿ya? No se olviden eso, o sea, así duerman de día, no es lo mismo que dormir de noche, ¿no? A veces ya duermen 3 horas, 4 horas, 2 horas, ¿no? O duermen, despiertan, lo que pasa en las guardias, ¿no?
¿Quieres echarte un ratito, doctor, el paciente? Tienes que ir a ver al paciente. Terminas de ver al paciente, no hay nada, te regresas un rato a descansar, otra vez te llaman, ¿no? Entonces los tiempos interrumpidos es como que no dormiste absolutamente nada, ¿ya? Y a veces no se llega al tiempo de horas de sueño, ¿no? Entonces, eso no está bien. Por eso digo que la carrera médica, si van a ser guardias, recuerden que van a alterar su ritmo circadiano. No, eso nos ha pasado a muchos de nosotros y a veces ya nos hemos adaptado. Por eso que la mayor incidencia de muertes, ACVs, infartos al corazón, es más a los médicos que trabajan en emergencias y hacen guardias, por si acaso, o los que viven en mayor estrés, ¿no? ¿De qué mueren ACVs y infartos al corazón? Por si acaso, como dato. ¿Qué era el ritmo infradiano? Básicamente los que eran periodos mayores a 24 horas, es decir, el evento ocurre menos de una vez al día. Es más lento el ritmo que el ritmo circadiano, ¿ya? Por ejemplo, por semanas, ¿no? Sería un ritmo septenar, así le es el término, por periodos de 28 días, ya saben a qué me refiero, que se llaman los famosos ritmos selenianos, que tiene que ver con la menstruación en este caso, ¿no? Mensuales, circa mensuales le llaman, para la hibernación de los animales, por ejemplo, ¿no? O sobre estaciones del año, ¿no? Que llaman los famosos ritmos estacionales, o los ritmos circanuales, ¿no? O sea, que se da una vez al año, ¿no? Un ejemplo de ritmo infradiano, el famoso circa septano, que corresponde a variaciones que aparecen cada 7 días, ¿no? Podemos tener, o otro ciclo que podría aparecer por ejemplo, cada 7 días la menstruación, ¿no? O sea, la menstruación aparece y dura cuánto tiempo, normalmente entre 4, 5, ya máximo 7 días, ¿no? Como un promedio, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual es un infradiano, por ejemplo, ¿no? Otro ciclo infradiano es característico en las mujeres, ¿no? Que van a ovular cada 28 días, ¿no? Entonces, esos son los infradianos. Y los ultradianos son los más cortitos, menores de 24. Todo ser viviente está comandado por un reloj biológico que es ritmo circadiano. Pero también hay periodos que son menores, ¿no? Y a esos les llamamos los famosos ultradianos. Un ejemplo, este, un ritmo ultradiano vendría a ser las fases del sueño, ¿no? Dice que nosotros al momento de dormir, hacemos una fase REM, después entramos a la fase no REM, ¿no? O viceversa, ¿no? Y el ciclo más o menos dura 90 minutos. Cada 90 minutos entramos a lo profundo del sueño, salimos otra vez, volvemos a entrar, ¿no? Entonces, cada 90 minutos se da un ciclo, un ritmo ultradiano, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso en las etapas del sueño. ¿En qué consiste? Los ritmos ultradianos ocurren varias veces a lo largo de las 24 horas del día. Tal es el caso de los neurotransmisores y del ritmo de la respiración. ¿Por qué respiramos 14, 15 o 16 respiraciones? Porque así está programado nuestro organismo y así se siente con calma, ¿no? Entonces en el día no es que cada 24 horas respiro, ¿no? Respiro en un minuto aproximadamente 16 veces y se mantiene ese mismo ritmo. Aquellos que repiten con una periodicidad menor las 24 horas se denominan ultradianos, por ejemplo, cómo late el corazón, ¿no? Sería un ritmo, ¿no? Un electroencefalograma, cómo corresponden las ondas, los ritmos de motilidad intestinal, cómo se mueve mi intestino, ¿no? Esos son ritmos básicamente de teología ultradiana, ¿no? Y vamos un poquito, ¿qué significa circadiano alrededor del día? O sea, 24 horas, ¿ya? ¿Cómo oscila mi reloj durante 24 horas? Entonces, esto sí es una característica endógena, pero que puede ser modificado por ritmos ambientales, como en este caso la luz y la temperatura, ¿sí? Observemos, aquí entramos un poquito a hablar sobre lo que se llama el núcleo supraquiasmático, ¿ya? ¿Qué es el núcleo supraquiasmático? Es un núcleo muy importante a nivel hipotalámico que justamente va a recibir la respuesta a
función al famoso tracto retino-hipotalámico, ¿no? Que va a llevar la respuesta, si hay luz o hay oscuridad, ¿no? Si hay luz o hay oscuridad, recibe la respuesta de la retina, lleva la información al famoso núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático recibe esta información y va a llevar esta información hacia lo que se llaman los famosos ganglios cervicales superiores, ¿no? O ganglios superiores cervicales, y este ganglio, mediante una hormona que se llama, o una neurotransmisión que es la noradrenalina, va a llevar una respuesta y va a llegar a la glándula pineal para que secrete melatonina. Más o menos esa es la secuencia. ¿Listo? Entonces, doctor, me está diciendo que si hay luz, la retina lo va a detectar, manda acá, y se va a un efecto negativo, porque si hay luz, dice, no hay que secretar melatonina. Cuando ya está oscuro, ya no hay estímulo de luz, la retina lo interpreta y se va al estímulo y sí, la adrenalina estimula la glándula pineal para que produzca melatonina y de esa manera entre lo que es la fase del sueño, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la percepción del ambiente, luz y oscuridad, ¿ya? No se olviden dos núcleos muy importantes, ¿no? O en este caso el núcleo supraquiasmático, ¿ya? Que viene a ser como el reloj biológico, que es el núcleo que capta esta información, que convierte la respuesta luminal, ¿no? Eléctrica, ¿no? Mediante el tracto retino hipotalámico y lo va a convertir en una respuesta neuronal muy específica, ¿no? No se olviden que también existen los ganglios superiores cervicales, ¿no? Entonces, conforme al reloj endógeno, ¿no? Es el centro principal de la regulación del ritmo circadiano, estimula la secreción de melatonina ¿en quién? En la glándula pineal, ¿no? Se trata de un grupo de unas 20.000 neuronas del hipotálamo medial, situadas dorsales al quiasma óptico, donde recibe su nombre, por eso le llaman supraquiasmático. Ahora, ustedes miren, el ritmo circadiano, el núcleo supraquiasmático, las eferencias que va a tener. ¿Qué hace el núcleo supraquiasmático? A nivel del telencéfalo, tiene la función somática de sueño y su actividad vegetativa. A nivel del área preóptica, control de la temperatura corporal en estado de sueño profundo, disminuye la temperatura, además se le atribuye funciones parasimpáticas. Entonces, ¿se acuerdan que les mencionaba que en la noche, cuando el núcleo supraquiasmático es estimulado y secreto melatonina es porque voy a dormir? Y si voy a dormir, el cuerpo comienza no solamente en la glándula pineal, sino también se estimula el área preóptica, que hace que baje la temperatura. Por eso la gente cuando duerme en la noche, la temperatura es menor, ya la temperatura es menor. También vaya al núcleo paraventricular. Y doctor, ¿y para qué vaya al núcleo paraventricular? ¿Se imaginan ustedes que vayan a dormir y que quieran orinar cada ratito? Entonces, ¿qué les conviene? ¿Secretar ADH o no secretar ADH? Para que no estén orinando cada rato. Pues secretar ADH, ¿no? Entonces, justamente el núcleo supraquiasmático le manda una orden al núcleo paraventricular y le dice, ¿sabes qué? Ya es hora de dormir. Así es que secretemos un poco de ADH para que durante la noche no aumente tu orina y te estés despertando cada rato, ¿sí? Entonces, de esa manera el paciente puede dormir mejor. También regula la temperatura y produce la hormona de la oxitocina, ¿no? El núcleo paraventricular. El núcleo supraventricular del hipotálamo también es un núcleo que va a ser estimulado por el supraquiasmático que regula el ciclo circadiano y también va a mandar un estímulo a la parte del tálamo medial que regula las emociones y las sensaciones. Por eso es de que cuando tú duermes, el núcleo supraquiasmático manda esa información y tú puedes despertar más tranquilo, más calmado, más descansado. Ya no reniegas, ¿no? No sé, si estás enojado, mejor descansa y al día siguiente toma mejor las decisiones, ¿no? Esa frase muy, muy célebre, ¿no? Que se ha usado. Y en el núcleo arcuato, básicamente, el núcleo supraquiasmático también regula, aparte de las conductas alimenticias, también regula la conducta emocional, ¿ya?
regula la conducta emocional a nivel del núcleo arcuato y tiene acciones endocrinas en la liberación de hormonas gonadotróficas, ¿no? O sea, LH y FSH. ¿Listo? Eso también tiene que ver el núcleo arcuato. Desde ahora ya vayan acostumbrados al núcleo arcuato porque tiene múltiples funciones, ¿ya? El núcleo arcuato. Entonces, sueño vigilia, no se olviden, dormir y soñar. Sucede que el cerebro ya está acostumbrado a tener cuándo dormir, o mejor ya está programado cuándo debe dormir, o cuándo uno debe dormir y cuándo uno debe despertar. Está programado. Pero lamentablemente nosotros lo estamos modificando. Los ritmos endocrinos pueden clasificarse en base a su rango de oscilación y por el grado de independencia del ritmo sueño-vigilia. Por ejemplo, miren, eh, sucede, doctores, que hay rangos de oscilación. Doctor, ¿y qué son los rangos de oscilación? Les explico. Las hormonas no siempre se van a secretar constantemente. Estoy secretando aldosterona todo el tiempo, aldosterona. No. Hay ciertos estímulos que se van a generar a nivel central donde se hacen picos, ¿no? Es como que oscila, no es constante, sino que se secreta un poquito más, un poquito menos, un poquito más y un poquito menos, un poquito más y así. Y esas oscilaciones estimulan la mejor liberación de ciertas hormonas. Entonces, y se van modificando en función a la luz, al sueño y vigilia, ¿no? Uno de ellos que sí o sí es la hormona de crecimiento y el cortisol, ¿ya? Esas son las dos hormonas que más modificaciones van a tener. Le sigue la aldosterona y la prolactina y por último la testosterona y el TSH, ¿ya? Recordemos, solamente les digo que la hormona de crecimiento es la responsable de mejorar, de reparar las células de su organismo. Doctor, ¿no era para crecer? Sí, pues era para crecer cuando eras niño, ¿no? Pero ahora su función es reparar, es reestructurar tu organismo. Entonces, ¿en qué momento yo secreto o más hormona de crecimiento? Aproximadamente a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. En esa hora tú secretas bastante hormona de crecimiento. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder mejorar y reparar mis células cerebrales, mm, no, todo mi organismo, y tenga mejor respuesta celular al día siguiente. ¿Sí? Igual el cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? Comienza a bajar, porque no me conviene tener cortisol alto porque estaría estresando a mis órganos. Entonces baja el cortisol para que durante la noche contribuya a la reparación celular. ¿Sí? Entonces es importante que se respete esos ciclos. Miren el cortisol, ¿no? Observen. El cortisol, como pueden ver, aproximadamente 8 de la mañana, su mayor pico se encuentra a las 8 de la mañana. Comienza a bajar, a las 2 de la tarde ya bajó. Otro pico que se presenta es a las 4 de la tarde. De ahí otra vez el cortisol vuelve a caer. Y adivinen de qué hora cae su máximo, desde las 8 de la noche hasta aproximadamente 2 de la mañana y un poquito más. O sea, ¿por qué? Porque cuando cae el cortisol, miren acá, está cayendo menos de 5, ¿no? Este tiempo donde cae el cortisol es un tiempo de reparación celular, es un tiempo para que tu corazón descanse, es un tiempo para que tu cerebro descanse, para que tus células mejoren, ¿correcto? Entonces, si tú vas a dormir, observe, doctor, pero si yo duermo, ya no sé, me quedo hasta las 2. Pregunta, ¿en qué momento vas a reparar tus células de 2 a 5, de 2 a 6 de la mañana? Si tu organismo en ese momento ya no está en reparación, porque ya tus niveles de cortisol ya se han disparado y esa fase ya no es de reparación, ¿sí? La hormona de crecimiento, observen, la hormona de crecimiento también presenta grandes oscilaciones, pero a diferencia del cortisol es dependiente del ciclo del sueño. Por ejemplo, aumenta escalonadamente después de comenzar el sueño y pulsos adicionales de hormona de crecimiento ocurren en la primera mitad del sueño. Miren,
Tengo 8 en la mañana, 8 de la noche, acá aproximadamente será más o menos 10 de la noche. Miren, 10 de la noche ya comienza a dispararse la hormona de crecimiento, que también es reparador, repara las células y la parte neurológica. De ahí vuelve a caer y vuelve a subir otra vez y vuelve a caer. Y ya no hay más pico hasta las 4 de la mañana. Pocas palabras, desde las 10 de la mañana, de la noche hasta las 4 de la mañana es el mayor tiempo de reparación celular. ¿Sí? Eso por favor ténganlo muy presente. La prolactina, al igual que la hormona de crecimiento, también en la noche comienza a tener incrementos y está estrechamente vinculada con el igual sueño-vigilia. Eh, la prolactina muestra un incremento gradual y un máximo después de despertar. La siesta provoca picos de prolactina y la vigilia ausencia de incrementos nocturnos de prolactina. Cinco. Por eso es que los pacientes que vienen con más crisis hipertensiva vienen de mañana, pues se les sube la presión y vienen al hospital, ¿no? Además, más o menos a las 7:30 ya para la secreción de melatonina, y por eso es que ya uno debe estar totalmente despierto. Este, Normalmente el intestino se pone muy reactivo y muy funcional entre las 7:30 y 8:30, ¿no? Por eso es que le consideran como es la hora de que muchas veces en promedio podría uno defecar. A las 9 de la mañana más o menos ya mis niveles de testosterona son altos y a las 10 ya pues estás en tu estado máximo de despertar, ¿no? 2:30 hay mejor coordinación, hay mayor velocidad a las 3:30 y a las 5 según este diagrama, mejor eficacia cardiovascular y entonces, aquí, por ejemplo, puedo tener también pacientes que me vengan con niveles altos, ¿no? De la presión arterial. Y tiene que ver con el ciclo circadiano del cortisol, ¿ya? A las 9 de la noche ya empieza la secreción de melatonina si es que tú no lo interrumpes, ¿no? A las 10:30 se paraliza el intestino, ¿no? Y básicamente en la medianoche comienza a haber un incremento de la vasopresina para evitar que tú orines mucho de noche, ¿no? Y puedas descansar. Y doctores, ¿y en qué tiene que ver la cronofarmacología? Sucede que hay muchos medicamentos que se modifican también por el ciclo circadiano. Eso es como tips, ¿no? Tomar los medicamentos en el momento adecuado aumenta los beneficios y disminuye aquellos efectos secundarios desagradables, ¿no? Hay que estar viendo qué medicamentos puede recibir una persona o no. Un ejemplo, ¿no? Muchas veces tomamos un medicamento a una hora biológica errada, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos para el cáncer son más eficientes durante la noche. Doctor, ¿y por qué durante la noche? Ya que a esa hora las células cancerosas son más vulnerables. Claro, nos hemos quedado que cuando tú duermes, tu sistema inmune está reparando tus células. ¿Listo? O sea, tu cuerpo en la noche tiene esa capacidad de reparación
Y si tienes un cáncer, de hecho que también va a tratar de reparar tus células, ¿no? Y si le doy el tratamiento va a ser mucho más efectivo poder mejorar. Entonces, ese es uno de los datos, ¿no? Eh, Nuestro hígado produce más colesterol por la medianoche. O sea, la administración de estatinas como atorvastatina, que son medicamentos para bajar el colesterol, se debería dar más de noche. No le voy a dar de día, ¿no? Entonces, potencio el efecto. ¿Ya? Entonces, la presión arterial disminuye durante la noche. Entonces, durante la noche el paciente disminuye su presión. Entonces, quiere decir que las pastillas, si yo le doy de noche, va a tener un efecto mejor de noche que de día, ¿no? Entonces, todos esos datos tengo que ver. A veces tú le tomas la presión al paciente cuando despierta y está alta, pero cuando llega la tarde y la noche para dormir, su presión es normal, ciclo circadiano, ¿no? Los AINES, por si acaso, en una osteoartritis, lo más adecuado es tomar AINES por la mañana, porque tiene mejor efecto después en la noche, ¿ya? A ver, miren este dato, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana es la hora en la cual las personas sufren de reflujo, tienen más complicaciones de reflujo. Entonces, ¿cuándo le tengo que dar un antiácido? Como antes usábamos la ranitidina, pues dale de noche, ¿no? Porque eso va a evitar que de entre las 10 y 2 de la mañana haga esos reflujos. No estoy hablando de omeprazol, estoy hablando de antiácidos. Los antiácidos es una cosa y el omeprazol es otra, ¿no? Ataques de asma suelen ocurrir entre las 4 a 6 de la mañana. Entonces, entonces se recomienda que de noche, si yo sé que eso la hace, entonces de noche le doy su tratamiento para que cuando despierte esté mejor, ¿no? Y así, o sea, uno tiene que ir conociendo. Acá está más detallado lo que les mencionaba, ¿no? Tengo mi tracto retino hipotalámico que va a ir a mi núcleo supraquiasmático y este va a mandar una información a los ganglios cervicales superiores y de acá va a viajar y va a ir a la glándula pineal para la producción de melatonina. Aquí está la cascada en la cual, adivinen, el núcleo o los ganglios cervicales superiores pues, mandan norepinefrina, se une a su receptor en la glándula pineal y esto va a despertar una cascada de la fosfoquinasa, MP cíclico, fosfoquinasa A, y justamente el objetivo es convertir la serotonina en N-acetilserotonina y lo convierte en melatonina. O sea, me está diciendo, doctor, que la serotonina se va a convertir en melatonina, sí, ¿ya? Y la melatonina va a cumplir la función que ya les mencioné, ¿no? Entonces, todo depende de la glándula pineal al final, ¿no? A más melatonina, mejor sueño va a tener una persona. Cuando se genera un tumor en la glándula pineal, aparece el desarrollo precoz de la pubertad, ¿no? Entonces, ese es otro problema cuando tenemos neoplasias a ese nivel, ¿no? Miren qué pasa con la glándula pineal durante la menstruación. Ejerce su mayor función y días antes de la ovulación disminuye su acción, ¿no? En el embarazo, los primeros 3 meses, por si acaso, se encuentra muy activa, ¿no? Y conforme pasan los meses, para hasta el final del parto ya va bajando su respuesta, ¿no? En el desarrollo, en la parte embrionaria, por ejemplo, por medio de su interacción con la hipófisis, disminuye la síntesis de la hormona tiroidea, corticotropina y la del crecimiento, ¿no? Entonces ahí está la glándula pineal. ¿Y qué es la melatonina, doctor? Es una hormona que básicamente producida por el cerebro, una glándula pineal, y es una hormona de la oscuridad. ¿Por qué le dicen de la oscuridad? Porque justamente su objetivo es que tú duermas, ¿no? Se deriva del triptófano. Entonces, para ir finalizando, la regulación de la secreción de esta melatonina depende mucho de la luz, que como le llaman el proceso fototraducción, que tiene que ver con la oscuridad. Entonces, el cerebro, el ojo, la retina recibe la información, lo envía por el tracto retino hipotalámico, hace escala por los núcleos supraquiasmáticos, sale por la médula al ganglio cervical superior y de allí a la glándula pineal, donde finalmente se produce la melanina, ¿sí? Por tal motivo, la glupina es un traductor neuroendocrino. Ahora, la melatonina es el famoso gen de la longevidad. Oh, doctor, ¿me está diciendo que si yo no produzco melatonina voy a envejecer más rápido? Sí,
Por eso es que los médicos envejecemos más rápido. ¿No les han dicho eso cuando postularon? Eh, Nosotros envejecemos más rápido porque lamentablemente tenemos deficiencia de melatonina, porque hacemos guardias y no dormimos, ¿no? Entonces, sí. Hay gente que por mejorar su aspecto consumen melatonina. Existe como fármaco, pero no fue diseñado para la parte de belleza. Fue diseñado para las personas que tienen insomnio y no pueden dormir. Entonces se les da melatonina, ¿ya? Y eso significa que hay mantenimiento y reparación durante la noche, ¿no? Y buen descanso. Miren cómo con los años nuestros niveles de melatonina van bajando. Miren, uno es joven, 5 a 10 años, miren, bastante alto, 15, 35 o 100. Y conforme vamos bajando en edad, la cantidad de melatonina es menor. Por eso es que los ancianitos no duermen mucho, porque tampoco tienen mucha melatonina que les haga dormir. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la producción de melatonina? Vas, alimentos que tengan triptófano, ¿no? Triptófano, serotonina depende de la luz y serotonina, melatonina depende de la oscuridad, ¿no? Y de esa manera se va jugando. Cuando produzco melatonina y cuando produzco serotonina, ¿no? Serotonina cuando estamos despiertos y melatonina cuando vamos a dormir. Alimentos que ricos en triptófano. Entonces, doctor, yo quiero dormir mejor. ¿Qué tendría que consumir? Alimentos que tengan triptófano, porque yo sé que ese triptófano se va a convertir en serotonina y si es que no hay luz, esa serotonina se va a convertir en melatonina y vas a dormir mejor, ¿no? Almendras, atún, lentejas, soya, salmón, queso, pistachos, ¿no? Entonces, todos ellos tienen buena cantidad de ricos en triptófano y ayudarían a producir mejor calidad de melatonina, ¿no? No se olviden que el sueño debe ser antes de la medianoche, por lo menos 2 horas. Un buen descanso antes de la medianoche equivale a más de 4 horas después de la medianoche, por si acaso. ¿Ya? Esa es una frase célebre que toda persona debería respetar, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Lo mismo, el mismo gráfico, respetemos el ciclo circadiano y bueno, como les mencionaba, existe un medicamento que se llama melatonina, ¿no? Que a veces ayuda mucho a regular. Les explico un poquito. Miren, sucede que el sueño, como tal, el sueño que la noche, para finalizar esta parte, tiene fases, ¿no? Una fase es la fase REM y la fase no REM, ¿ya? Y sucede que la fase no REM tiene tres momentos, ¿no? N1, N2, N3, ¿no? Y la fase REM básicamente es aquella fase en la cual tus ojos comienzan a, a moverse y hacen como nistagmo, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, ¿dónde alcanzamos la mejor reparación de nuestro cuerpo? Cuando nosotros llegamos a la fase, no REM, pero a la fase profunda. O sea, aquella fase en la cual tu cuerpo se desconecta totalmente, nada te despierta, estás totalmente relajado. Esa es la mejor fase de reparación celular, porque esa es la fase N3 o, ¿no? La fase N3, ¿no? Más profunda. Pero la fase N1 es la superficial, no sé si les ha pasado, estás durmiendo, un ruido y ya despertaste, ¿no? Entonces, esa fase no es reparativa. Necesitan llegar a esa fase N3, ¿no? Entonces, es importante tener, no solamente dormir, sino tener calidad de sueño. Hay de ustedes que se queden dormidos con la luz prendida. Entonces, mientras estás durmiendo, la luz prendida, aunque tú cierres los ojos, tus retinas capta un poco de luz y tu calidad de sueño no es óptima. ¿Ya? Tengan cuidado en ese aspecto, ¿no? Segundo, el ruido. Si van a descansar o van a aconsejar dormir, aparte de la luz, ruido, ¿no? Traten de que el ambiente sea ruido. Mejor dicho, traten de bloquear cualquier tipo de ruido, porque eso mejora su calidad de sueño, ¿no? Repito, tienen que lograr la fase no REM, la más profunda. ¿Listo? Para que puedan tener mejor reparación neuronal y mejor respuesta. Bien, doctores, preguntas.